Buenas tardes, Emanuel, Jesús Antonio. Inicio, buenas tardes. Ahora comenzamos. En tanto, estoy dando espacio para que se conecten más personas. Voy a ajustar la presentación, que no sé por qué no puedo colocarla, pero ahora lo resuelvo. Buenas tardes, Ruth. Milden también. Ok, ¿les parece si vamos comenzando para que tengamos tiempo de discutir un poquito más? Y bueno, les agradezco mucho por estar aquí conectados nuevamente. En la Ciudad de México está lloviendo, así que si de repente se aloca mi internet, pues yo voy a estar aquí pendiente de estar conectada a una red que tengo más segura. Pero si de repente me trabo, pues es porque estoy cambiando de red. Tengo dos redes en casa, entonces sepan que es por eso. Y si les parece, vamos comenzando con la segunda parte de este módulo dedicado a analizar las intersecciones entre el derecho penal y el derecho electoral, o los procedimientos electorales de manera más específica. Entonces voy a compartirles la presentación de nuevo. Debe estarse conectando ya. ¿Listo? Ahora deben estar ya viendo la presentación. Y les quiero, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Digo, en este momento no voy a poder verles, pero en, en, en un punto quito la presentación y les vuelvo a ver. Nos habíamos quedado en esta parte que es la definición de quienes pueden cometer un delito electoral. Es decir, aquellas personas cuya conducta de acción o omisión implica una afectación directa a la democracia en México, al sistema democrático mexicano, entendiéndose esto como las personas que lo integran, las instituciones y sus procedimientos. En este caso también, bueno, hicimos la distinción entre los delitos que están pensados para alguna persona en términos generales, que estoy haciendo un resumen de donde nos quedamos, que puedan atentar contra este régimen democrático mexicano, la distinción de cuando son funcionarios electorales o funcionarios públicos, servidores públicos en términos generales, y también hay una especificidad para las personas que forman parte o que son líderes de cultos religiosos. Esto es interesante, es algo como muy característico del sistema jurídico mexicano, sobre todo en materia electoral. Voy a dejar acá un momento de compartir,
porque a diferencia, una de las grandes restricciones, y ustedes lo saben muy bien, eh, que existen en materia, en términos generales de ejercicio de los derechos humanos, es las restricciones a las personas que ejercen o que son líderes eh, de alguna iglesia, de alguna religión. No solamente existen en materia electoral, o sea, es más, eh, ustedes deben de nuevo saber esto mejor que yo. Si saben, había un tiempo no tan lejano en la historia de México en que las personas que ejercían estos cargos religiosos no podían votar ni siquiera. ¿Recuerdan esta parte? Estas restricciones que, tan fuertes que venían, obviamente parte de la historia mexicana, ¿no? Pero gran parte de, digamos que México tiene una tradición del reconocimiento, no necesariamente garantía ya práctica o investigación de violaciones a los derechos humanos, pero sí de reconocimiento normativo. O sea, el Estado mexicano ha reconocido y ha firmado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos habidos y a por haber, sin, sin oponer grandes restricciones en materia de derecho internacional. Cuando firman un tratado, un Estado puede oponer eh, salvaguardas o puede decir me obligo en todo excepto esto, puede poner cierto tipo, digamos, cláusulas como si fuera un contrato. Y, por ejemplo, al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, una de las restricciones que colocó el Estado mexicano fue precisamente el ejercicio de derechos político-electorales de ministros de culto. Ha sido como una tradición específica. Y esto me llama la atención porque se nota, o sea, se nota esta tradición cuando existen esto, ¿no? Salvaguardas o prohibiciones específicas para personas integrantes de culto y, y es interesante, o sea, es una categoría especial que obedece de nuevo a la historia mexicana, pero que también se ha ido también erosionando, digamos, esta postura tan fuerte del Estado mexicano se ha ido erosionando. Obviamente hoy no pueden como hacer cierto tipo de actos que orienten el voto y por eso existe un delito específico para estas personas, pero sí pueden votar, lo cual les digo, hace unos años no era permitido. Y bueno, ahora vamos a ver el procedimiento en específico. Acá voy a volver a compartirles la pantalla. Esto como que es un poquito lento, pero ahí vamos. Y de nuevo, pensemos que hay, de nuevo, en esta escena, en esta obra de teatro, haciendo alusión a Carneluti, de un proceso penal, hay diferentes actores. Igual lo veíamos en la primera sesión, ¿no? Hay diferentes actores que intervienen en el proceso penal. En este caso también sigue las mismas veces cuando las conductas que se sancionan son en materia electoral. Existen víctimas directas e indirectas de igual manera, igual o sea, como en cualquier el trámite o procesamiento de un delito, existe una persona que se llama presunto responsable. Una vez mientras que esté iniciada la carpeta de investigación y no exista sentencia, esta persona va a ser tratada bajo el principio de presunción de inocencia, que tiene dos vertientes. Esto es como fundamental en materia penal. Tú eres presuntamente responsable hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que tengas sentencia y hayas agotado también tus mecanismos de revisión, por ejemplo, apelaciones, juicios de amparo, y vas a ser presuntamente responsable y esto tiene consecuencias procesales específicas, tanto desde la carpeta de investigación y, por supuesto, en las etapas del proceso penal. ¿Cuáles son estas consecuencias específicas de la presunción de inocencia? Según la Suprema Corte de Justicia, la presunción de inocencia en materia penal tiene dos grandes vertientes, como regla de trato y como regla de juicio. ¿Han escuchado de estas dos vertientes que son fundamentales? ¿Alguien que quiera aportar? Se refieren la distinción de la presunción de inocencia como regla de trato y como regla de juicio, ¿no? Les digo, es como muy de técnica penal, no es necesario que lo sepan, pero también para darles
la palabra a ustedes, si alguien lo conocía y podía compartirlo. Esto es esencial cuando se esté integrando de esto, ¿no? Una investigación en contra cualquier tipo de conducta delictiva. Y tiene que ver, la presunción de inocencia como regla de trato, tiene que ver con la manera en la que se percibe a una persona que está enfrentando una investigación penal o incluso un proceso penal. Y tienen que ver, por ejemplo, se materializa con condiciones, por ejemplo, como la prohibición de exhibición en medios. ¿Cómo ustedes han visto que nos enterábamos o nos enteramos todavía de la captura de narcotraficantes o incluso en este famoso caso del ex gobernador de Nuevo León? ¿Cómo nos enteramos eh, que fue detenido? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo nos enteramos? O sea, ¿cómo vemos cuando tienen a alguien? Pues a través de los medios de comunicación y sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Ajá. Gracias por las noticias, dicen, las redes sociales, dice el CEO. ¿Cómo los vemos, no? ¿Cuál es la fotografía favorita que les encanta colocar? Alguien así como, voy a tomar aquí un documento que tengo, como con su registro, la ficha sinaléctica, donde te ingresan a la prisión, ¿no? Te presentan así y que te toman de perfil, eso se llama ficha sinaléctica, cuando ingresas a un centro de reclusión. Esas, en estricto sentido, y de hecho eso está prohibido, porque lo que estás haciendo es que estás comunicando que esa persona, con la banda en los ojos, sí, o peor cuando detienen a presuntas redes delincuenciales. No sé si han visto el caso de Israel, este documental del caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, el caso Cassé Vallarta. Es, es importantísimo, o sea, es hasta, yo lloraba cuando veía esta serie porque me recordaba muchísimas cosas que he visto en los casos que represento o que he representado, y tiene que ver con esta manera en la que se presenta a las personas como que si ya fueran responsables. O sea, en el momento en que te detienen y te exponen y dicen, se detuvo, no te dicen, hay una investigación contra esas personas, no te dicen, estamos trabajando, hay indicios. ¿Qué te dicen las noticias? Se detuvo una banda de secuestradores. Eso es una violación al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato. O sea, la manera en la que están tratando a la persona ya es condenándola. No hay ahí duda, ¿no? O sea, cuando te presentan a alguien y te dicen, atrapamos a los secuestradores, no hay duda, son ellos. No hay presuntos, no hay indiciados, no hay nada. Y esta es como la forma en la que se materializa la presunción de inocencia como regla de trato. Tratar hoy a una persona que no ha sido vencida en juicio como si ya fuera responsable. Dice Eliseo, es una presunción de culpabilidad, exactamente. Y es contrario a la esencia del sistema penal acusatorio. Y debemos evitarlo en la mayor parte de lo posible. Si a ustedes les corresponde, es decir, hay indicios, o sea, el lenguaje es súper importante. O sea, hablar de indicios, hablar de presunto responsable es un reflejo de que esa persona no puede ser tratada como culpable de haber cometido un delito electoral hasta que no se ha vencido en juicio, hasta que no se demuestre lo contrario. Es su derecho. Y de ahí inicia, pues un buen procedimiento inicia desde las bases, ¿no? Y las bases es tratar a esa persona como tal. Y si eres parte acusadora, o sea, si eres una fiscalía especializada en materia electoral, estás reuniendo las evidencias y seguramente si presentas una acusación es porque las evidencias te indican que esa persona, o sea, hay indicios de que cometió este ilícito. Y por esta razón estás integrando esa carpeta de investigación, al integrar esa carpeta de investigación y solicitar la detención o bien solicitar la apertura de un proceso ante ya un juez de control o una jueza de control, obviamente sí lo estás haciendo porque tienes indicios suficientes y porque lo crees, ¿no? Pero no puedes exponerla antes, no puedes dar declaraciones diciendo que ya, o no debes, o sea, obviamente puedes y pasa, ¿no? Pero no debes dar declaraciones diciendo que
ya es la persona responsable. Porque creas esta impresión, o sea, esta percepción ciudadana de que ya la persona no tiene defensa. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la vertiente, la segunda vertiente que les dije, esta es doctrina de la Suprema Corte de Justicia, la presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio son términos de valoración probatoria. O sea, se transmite en reglas de valoración probatoria. Esto, ¿cómo se come o cómo se ve? Bueno, que durante el proceso tú vas como persona juzgadora, a quien le corresponde analizar estos casos, a presentar las evidencias, a evaluar, a analizar las evidencias, dando parte a un principio fundamental que es el principio de contradicción, y vas a analizar las evidencias en razón de la teoría del caso que te presenta cada parte. Si tú dices, como parte acusadora, mi teoría del caso es que esta persona cometió, no sé, el robo de casillas, ¿no? O sea, esta persona se involucró y robó una casilla electoral. Esa es como fiscalía, esa es mi regla, mi teoría del caso, ¿no? Y lo hizo bajo estas condiciones y en este momento y con apoyo de tal persona. Entonces, la evaluación de las pruebas va a responder a ver si estás demostrando de manera directa o indirecta con indicios esa teoría del caso. Y la defensa va a demostrar su propia teoría del caso. Esta persona, por ejemplo, estaba en otro lugar, o fueron, por ejemplo, terceros, pero fue detenida porque conocía a estas personas, detuvieron a 4, entre ellos estaba esta persona, pero no sabía, etcétera. O sea, ya va a desarrollar su defensa. Entonces, la persona juzgadora lo que debe hacer es evaluar si las evidencias presentadas durante el juicio lo corroboran alguna de estas teorías del caso, sin presumir que la fiscalía tiene, por ejemplo, la razón. O sin pensar y sin introducir, por ejemplo, estereotipos de género, estereotipos de culpabilidad o presunción de culpabilidad. Y es pensar, seguramente como no sé, ya presentaron a esta persona, dicen que hizo esto, y fíjate que me late que sí lo hizo, porque la gente de ese lugar siempre se roba casillas. No puedes acercarte así a una valoración probatoria. O sea, es únicamente lo que se presenta en juicio lo que te revela la verdad jurídica. Y no debes introducir otro tipo de prejuicios o de sesgos que no, o sea, que puedan realmente obstaculizar un análisis racional y objetivo de las evidencias. Esto es bien complicado, pero justamente hay estrategias técnicas y tú lo que debes hacer es, digo, si eres defensa, por ejemplo, o sea, si a mí me tocara defender a una persona que está acusada de un delito electoral, es en mi argumento pedir siempre y reforzar siempre que no se apliquen estos sesgos, ¿no? Y si tú eres parte acusadora, fiscalía, como deber también, como eres autoridad y no debes reproducir, por ejemplo, estereotipos de género o cualquier distinción basada en raza, además, no debes incluir en tu argumento, en tu teoría del caso, elementos estereotipados. O sea, no se vale decir, como él viene de una comunidad donde se roban casillas, esta persona se robó una casilla. Tiene que haber evidencia material de que lo hizo. No sé si estoy siendo clara con esto, ¿no? Con esto no quiero decir que no implica el contexto, elementos, ¿no? Pero no debes introducir prejuicios o sesgos. ¿Me siguen? ¿Estoy transmitiéndoles de manera correcta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Y además de este presunto responsable, que les digo, no debe ser tratado de una forma como presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario. Gracias, Héctor. Eh, Además existe, pues bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía Electoral, o sea, la Fiscalía Electoral, el ente, y hay entes del Ministerio Público dentro, fiscales se les llama hoy, pero es en esencia la, la representación quien integra estas carpetas de investigación, formula la acusación y en su caso interviene en el proceso para demostrar ante una autoridad judicial que esta persona fue responsable de un delito. Los defensores públicos y privados y las personas juzgadoras de diferentes niveles. No sé realmente en materia, me imagino que en materia electoral hay mucha gente con defensa privada,
pero no sé realmente aquí qué me pueden contar ustedes. Les digo, en materia penal general, la defensa pública es esencial. La mayoría de las personas tienen defensa pública. En materia penal electoral, no tengo este dato. Adelante, Irán. En materia penal y electoral también hay una defensoría pública, en el caso de la Ciudad de México, corre a cargo del defensor público de la que asume la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o eventualmente, en caso de que se presente a judicialización, el juez de penal puede otorgarle beneficio al inculpado. En materia electoral, propiamente dicho, en materia jurisdiccional electoral y en materia administrativa, en materia jurisdiccional electoral, también existe una defensoría pública, pero esa defensoría pública electoral está encaminada principalmente a, en el caso del Tribunal Electoral Federal, a comunidades indígenas, o sea, dan apoyo principalmente a comunidades indígenas, como pueblos originarios, y en el caso de la Ciudad de México, también a comunidades indígenas, pueblos originarios, y también se hace extensivo a personas que no tienen conocimientos de la materia, principalmente en el caso de los instrumentos de participación ciudadana que, tiene la ciudad que existen en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Irán, por darnos todo este panorama. Sí me parecía, y aquí dice Roberto, sí, casi todos tienen defensor privado. Podría pensar, por la naturaleza de la materia, por el tipo de conflictos, que hay defensa privada, pero es importante siempre colocar el ojo a la defensoría pública, porque justamente las personas que acuden a la defensoría pública, por lo general, y esto no es como ya decir, todos son, les digo, buenos o tal, por lo general son personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad, se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Y es importante siempre dentro del régimen electoral mantener una defensa pública sólida, porque eso le da legitimidad al proceso penal. O sea, si no tienes defensa material, o sea, sí tuviste un defensor público, pero esta persona realmente no, como pasa muchas veces por la gran cantidad de trabajo que tengan, no quiero decir que los defensores públicos son malos o no hacen su trabajo, ¿no? Sino que no hay condiciones materiales hoy en día para decir que la defensoría pública, sobre todo a nivel local, es excelente, ¿no? Entonces es importante ver en qué condiciones trabaja la defensa pública, porque al final eso va a impactar directamente sobre la calidad de los juicios que se lleven y realmente que esta persona que esté acusada sea condenada porque se presentó evidencia suficiente, no porque no tuvo una defensa adecuada. O sea, sigue las veces de derecho a la defensa. Tiene que ser una defensa técnica adecuada. Son dos elementos desde la perspectiva de derechos que debe tener. No solamente defensa técnica, que se traduce en que sea abogado o abogada, que esto ya se exige en todas las materias, pero también cuando es una defensa adecuada es que prepare, que lleve una teoría del caso, y por esto los juzgadores en materia penal, sobre todo, toman como mucho cuidado cuando es defensa pública, y observan y sí advierten cuando es defensa pública y dicen, si no viene una persona preparada, los van digamos, amonestando, ¿no? Les dicen, noto que no viene preparado, voy a instruir a sus superiores. Porque la persona juzgadora, al ser conductora del proceso, o sea, tiene la responsabilidad de observar, y si tú eres defensor público, te pueden decir, ¿sabes qué? Ojo, porque estoy observando que no estás defendiendo materialmente a esta persona. O sea, estás aquí, pero no estás haciendo tu trabajo efectivamente. Y esto ocurre en materia penal. Si hay como este tipo de advertencias de decir, ojo, noto que no ha estudiado el caso, le recomiendo que lo haga porque recuerde que usted tiene una responsabilidad directa sobre la libertad y la vida de la persona que está representando. Este es todo un tema, porque incluso cuando hay defensa privada es como un debate de hasta dónde puede llegar la persona juzgadora. Hubo casos cuando arrancó el sistema penal acusatorio donde había también como había como una necesidad de los juzgadores de decir no está llevando bien, y hubo quien recomendó incluso a las personas a decir tu defensor privado no es un buen defensor, entonces se metía como en un problema ahí de decir, pero yo lo elegí, pero ya le pagué, entonces ¿qué hago? Lo destituyo. Llegó a haber un caso en el Estado de México muy sonado entre los abogados penales que
digamos que allí mismo la jueza destituyó al defensor privado y le dijo así como de, bueno, usted definitivamente no está haciendo su trabajo, se le nombra una defensa pública porque no está teniendo derecho a una defensa adecuada, o sea, materialmente. Entonces era todo un debate porque decía, bueno, pero la persona ya le pagó, o sea, ya hizo acá y puede o no puede la persona juzgadora meterse hasta este nivel, ¿no? De decir, tu defensa privada no está haciendo su trabajo, te nombro un defensor público. Esto ya no, digo, ya se han ido sobre la marcha generando criterios y estándares, pero es fundamental y es parte esencial de la legitimidad del sistema penal electoral. Contar con buenos defensores públicos. Si tienes un juicio, que además son públicos, son orales, son públicos, tienes un juicio donde las dos partes tienen, o sea, la parte acusadora tiene una teoría del caso sólida y la persona tiene una defensa adecuada y puedes ver que realmente opone restricciones, que presenta las pruebas y aún así es condenado, más allá de lo que ocurra como en la parte esencial técnica del proceso, la percepción de legitimidad de esa condena va a ser más fuerte. Porque pudo verse que materialmente tuvo una buena defensa y fue vencido en juicio con evidencias. Y esto se llama, es algo que ha estado, es muy New Age, muy gringo esto, pero se llama la teoría de la legitimidad procedimental. Nada más como para ponerles ahí, dejarles el dato que es algo que va como más allá de la sentencia de gané o perdí, sino que además todas las garantías se observaron en el proceso, la gente las observa y cree más en un sistema, cree más en una condena que fue obtenida después de un proceso donde ambas partes fueron bien representadas y donde la fiscalía actúa adecuadamente y genera esta percepción ciudadana de que realmente se está haciendo justicia. Y es relevante también, les digo, más allá de lo estrictamente técnico. Ahora, ¿cómo llevamos toda esta, digamos, camino procesal para llegar a una sentencia? Esto ya muchas lo deben de saber, los voy a como poner nada más de manera muy breve. En principio hay fundamentos, hay como características específicas de cómo opera o debería operar el sistema penal acusatorio en México, que nace de la reforma constitucional de 2008, entra en vigor, acá tengo un error, en todo el país en 2016, se me fue el 8, es un modelo que se caracteriza por ser predominantemente oral. Las audiencias son salas de audiencias donde la persona juzgadora está frente a la persona acusada, a su defensa, a la fiscalía, las víctimas pueden estar. Además, las personas, el público en general, podemos acudir a estas audiencias, salvo que exista por razones de seguridad alguna petición de llevar la audiencia en privado. O sea, por lo general las audiencias son públicas, con salvedades, temas de revictimización o de seguridad en específico pueden ser privadas, pero tiene que ser la excepción y se tiene que alegar. Y también es una nueva ingeniería institucional porque representó instalación de salas de audiencias, también un perfil de la persona juzgadora muy distinto al sistema tradicional. En el sistema tradicional no solamente es los tiempos que duraba, sino también la ausencia del juez. Tantas personas, esta es de las grandes anécdotas que se cuentan, anécdotas negativas, es sin número de personas fueron condenadas sin ver al juez nunca, sin nunca conocer al juez. 40 años de cárcel, jamás vieron al juez. Todos los actos procesales los llevaba a cargo sus secretarios. Y la persona juzgadora analizaba todo en papel y a partir de ahí tomaba decisiones. Esto tiene, como ustedes podrán imaginarse, muchos problemas prácticos. Y además, les digo, el fundamento es la presunción de inocencia, ya les decía, como regla de trato y regla de juicio. Los principios, publicidad, me voy muy rápido con esto, y mediación, que es la presencia de la persona juzgadora en todas las actuaciones procesales. Continuidad y concentración, una vez que inicia ya la audiencia de juicio oral, puede tener recesos si son audiencias muy largas, pero todas las evidencias se desahogan una vez que fueron admitidas a juicio en un solo acto. Y con esto se reducen los plazos procesales. Me faltó colocar acá un principio que es esencial. Les digo, y estuve haciendo como adecuaciones, creo que no guardé los cambios, pero
en cuanto les comparta la presentación en PDF, ya estaré segura que sea la versión adecuada. El principio de contradicción, que es esencial en materia penal, en los procedimientos electorales, penales electorales y penales en general. ¿Ustedes conocen de qué trata el principio de contradicción? ¿Alguna idea? ¿Alguna participación al respecto? ¿O a qué les suena el principio de contradicción? Ayúdenme. Es en el derecho de refutar los argumentos y las pruebas de la contraparte. No se escucha, Gladys. Ay, ok. Gracias, gracias por avisarme, creo que fue Ruth. Muchas gracias, Esteban. Esteban nos dijo, es que alguien dentro de las dos partes procesales tiene un argumento y lo expone, la otra parte en automático se activa el derecho de que pueda replicarlo. Dice Aleida, es controvertir lo que dice la otra parte y que tengan réplica contra réplica. Exactamente. Ambas partes generan sus teorías del caso. Lo que está en juego es qué teoría del caso se demuestra. Eso está en materia penal. Y cuando tenemos el principio de contradicción es que ambas partes tienen que estar en igualdad de condiciones para demostrar su teoría del caso. Y por eso nos dice Esteban y nos dicen en el chat, hay que controvertir lo que la otra parte dice. Esas son las objeciones, ¿no? Como tipo juicios orales, ¿no? Objeción, eso es estar replicando y es estar erosionando lo que diga la contraparte. Y tiene un principio esencial, y este es un cambio que no todos los ministerios públicos han, como que han agarrado la onda, todavía falla muchísimo, y es que previo a la reforma constitucional, al sistema penal acusatorio, los ministerios públicos tenían una presunción de buena fe. O sea, por ser autoridades y por ser representantes sociales, la representación social, había una presunción de que el Ministerio Público en automático, solo por ser autoridad, tenía como un plus, digamos, ahí. Como que seguramente, o sea, ¿por qué si es autoridad nos va a mentir, no? O sea, ¿por qué va a querer acusar de mala fe a alguien? ¿Por qué va a querer detener y decir y levantar a alguien y torturarlo para que declare y se declare culpable? Eso no cabía dentro de una perspectiva de que el Ministerio Público actúa siempre de buena fe. O sea, había una distinción de trato. El Ministerio Público tenía como presunción de que todas sus actuaciones eran buenas, ¿no? O sea, estaban bien hechas y con un objetivo claro, un objetivo legal y constitucionalmente válido. O sea, con la primacía del principio de contradicción, el Ministerio Público está justamente a la par, o sea, no hay presunción de que alguna de las partes tiene la razón. No existe. Tanto el Ministerio Público como la persona acusada, la persona presunta responsable y su defensa están al mismo nivel y ambos tienen la misma responsabilidad de demostrar sus dichos con igualdad de condiciones. Y entonces esto ocurre, y ojo, cuando esto es como de lo que pasa en la práctica, es en el sistema tradicional lo vemos replicado de manera oral. O sea, es como si estuvieras leyendo una evidencia por escrita, pero ahora lo dicen. Y esto no cumple como con la oralidad, los principios de oralidad esenciales, que no es solamente que lo hables, ¿no? O sea, sino que cumplas, hagas vigente este principio de contradicción. Para ser más clara, les voy a colocar un ejemplo. Hay todavía en los sistemas, en los procedimientos tradicionales, algo que pasaba con las policías en las detenciones, es que nunca se acordaban cómo habían detenido a la persona. Nunca. O sea, no era necesario, puedes demostrarlo. Entonces, si tú en audiencia ya de proceso escrito, tú decías, estoy controvirtiendo la manera en que fue detenida.
esta persona no fue detenida en una casa de seguridad donde tenía una persona secuestrada. Esta persona fue detenida en un campo de fútbol donde estaba jugando con sus amigos y a todos los levantaron y luego los presentaron como integrantes de una banda de secuestradores. Es un caso real, se los juro. Y entonces, ¿qué te decía las personas policías cuando las citabas, las personas encargadas de la detención? No recuerdo, todo está en mi parte, ¿no? En mi informe. Y en el informe, ¿qué te decía? Nada, fue detenido en tal hora. Y ya. Y tú podías hacerles, pedirles testimonios y decir, ok, ve a dar tu testimonio de cómo, condiciones, materiales, tiempo, modo, lugar de la detención. Y lo único que decían los policías era, ¿saben qué? Pues no me acuerdo, me remito a mi informe. Y el informe podía estar alterado, el informe, es más, pasa sobre todo en la Ciudad de México, hay casos en materia de adolescentes, como en las cámaras del metro, así es como de, luego salen y presentan estos videos, la defensa y dice, ¿ves cómo fue detenido 5 horas antes de lo que dice? No hubo puesta pronta disposición. Y esto es una violación procesal grave, ¿no? Entonces, hay como que, de nuevo, les digo, esto pasaba todo el tiempo en materia, bueno, en el sistema previo, actualmente todavía ocurre tristemente. O sea, me ha tocado ver audiencias penales donde llegas y de nuevo, ¿no? Él es, y todavía no hay como esta conciencia de que a pesar de que seas autoridad, tienen derecho a cuestionarte. Todavía hay esta resistencia, que les digo, esto es como anécdota de mi práctica profesional, pero me parece esencial recalcarlo, que en materia electoral puede estar pasando también, ¿no? ¿Yo por qué? O sea, yo soy autoridad, ya lo dije, ya puse mi informe. Eso, dicho eso, en juicio oral, estás perdiendo el juicio. Porque en materia penal, procedimiento acusatorio, lo que cuenta es lo que se vierte en audiencia. Tú pudiste tener tu informe de detención o tu informe de donde viste y observaste. Lo que va a valorar la persona juzgadora es lo que se diga en la audiencia. Entonces, si tú eres, por ejemplo, fiscal y tienes a un policía, asegúrate que ese policía no se le vaya a ocurrir decir, me remito a mi informe y no digo nada más, porque entonces no se desahogó materialmente no se desahogó la prueba. ¿Me estoy dando a entender? O sea, realmente perdiste la oportunidad de introducir ese testimonio. ¿Cómo ven? Reacciones, me gustaría escucharles. ¿Nadie? Ok, ¿seguimos? ¿No les parece tan interesante como a mí? A mí me parece súper interesante, pero digo, me parece esencial de parte del proceso. Dice Eliseo, había jueces que no permitían cuestionar el informe, ni el interrogatorio, ni en careos. En el sistema inquisitivo, en apelación, había reposición, exactamente. Reposición, ¿y qué implicaba una reposición? 2 años más de proceso judicial. Y tú podías tener a la persona 10 años en prisión, con reposiciones, y al final la declarabas inocente. Sí, el principio de la contradicción es esencial y se materializan en muchas formas. Yo les quiero decir es esto, ¿no? Ojo si eres fiscal y presentas el testimonio de una autoridad y no preparas, que no es enseñarles a mentir, o sea, hay como un prejuicio muy fuerte de preparar un testimonio, que es como de les vas a decir qué van a decir. No, tú preparas a tus testigos, sea como parte acusadora o como defensa, para explicarles a qué se van a enfrentar, para explicarles cómo van a entrar a la audiencia, qué les van a preguntar. Obviamente, lo que no se debe hacer es, te voy a decir, te vas a aprender esto, ¿no? Por supuesto que no. Además, en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio los van a hacer pedazos. Es explicarles, es advertir, y esto es esencial, si ustedes son fiscales o en algún punto de su vida son fiscales y les toca preparar un juicio, ojo, no adviértanle a las personas funcionarias públicas que tienen que responder las preguntas y prepárenlas para el tipo de preguntas que les pueden hacer. Porque si en ese momento dicen, me remito a mi informe, ya prácticamente no probaron nada. O si esa persona no está preparada y por ponerse nerviosa
se contradice y demás, eso es lo que queda como evidencia, más allá de lo que se dijo en el foro. Es esencial. Y ahora voy a compartirles de nuevo la pantalla para hablar de las etapas, porque las etapas son también como una gran característica del sistema penal acusatorio mexicano. Y estas etapas, por supuesto, son las mismas, me la fusilé de México Evalúa porque me gusta mucho esta gráfica. Se puede ver bien, ¿verdad? Espero que sí. Vean, el proceso penal acusatorio es complejo y responde en gran medida a los problemas que se observaron en el sistema inquisitorio actual. O sea, la existencia de estas etapas, de estas salvaguardas, de estas reglas, que, insisto, estas son reglas que aplican a todo tipo de delitos. No hay, o sea, si bien hay delitos específicos en materia electoral, no hay un procedimiento penal específico en materia electoral. O sea, es lo mismo, digamos, en etapas, en reglas, procesar un robo que procesar un delito electoral. Obviamente ya tiene sus matices en reglas probatorias, etcétera, pero sigue las mismas reglas generales del procedimiento. Hay de inicio una etapa de investigación que puede ser por denuncia o por querella. La querella, bueno, me voy a regresar tantito antes de hablar de denuncia o querella. La denuncia puede ser de manera directa o a través de llamadas telefónicas, etcétera. Ustedes, bueno, ¿quién no se acuerda del comercial de Llámale a la FEPADE, ¿no? O sea, es de lo poco que mis primeros contactos con la materia electoral, Llámale a la FEPADE es denuncia un delito. Y esto puede ser presentada, les digo, ahí tiene que haber una denuncia y también hay una obligación de oficio. Cuando tú si eres autoridad, tienes una obligación de oficio de denunciar que estás observando un delito electoral. Además, cuando hay una denuncia, se abre una carpeta de investigación, que eso es lo que las denuncias se hacen ante las fiscalías. Y tú puedes observar, por ejemplo, lo que pasa muchas veces es que tú observas alguna conducta que consideras que no es adecuada o que puede constituir un delito, le dices al policía, el policía lo observa, puede, dependiendo de las circunstancias, detener a esa persona por flagrancia, hay que tener cuidado con la detención, las formas de detención, pero ya se presenta y dice hay una denuncia y ya te citan como testigo o testiga a esa persona. Pero se abre una etapa de investigación, todo esto rosa es la etapa de investigación y hay en la carpeta de investigación es esta etapa fundamental donde las fiscalías reúnen las evidencias con un nivel de presunción. ¿Eres presunto responsable? Sí. Una persona que esté acusada es presunto responsable, sí, pero las evidencias tienen que ser como, no son las mismas, o sea, aquí se arma todo, y lo que tienes que presentar es que existen indicios suficientes para que continúes investigando. Entonces, abres la carpeta y tienes 48 horas para integrar la carpeta de investigación. Si tienes a la persona detenida. Hay dos condiciones. Se puede iniciar una investigación con detenido o sin detenido. Normalmente con detenido es cuando la persona fue acusada en flagrancia, ¿no? O sea, lo vi que se estaba robando la casilla, quizás llamé a la policía y de ahí lo llevamos a la agencia del Ministerio Público, lo presentamos como presunto responsable, entonces tienen 48 horas para integrar la carpeta de investigación, porque la persona está detenida. En otro caso, esta denuncia es sin detenido, entonces ya hay más tiempo, o sea, pueden tardar meses en integrar una carpeta de investigación, dependiendo de la complejidad de la conducta delictiva que están investigando. Y la carpeta de investigación debe ser lo suficientemente sólida como para demostrar que existen evidencias suficientes para abrir un juicio. Y en esta carpeta de investigación, en la integración de la carpeta de investigación, puedes hacer esto, pensemos que es sin detenido. Si es sin detenido, integras la carpeta y puedes solicitar la orden de aprehensión. Si es un delito, el tipo de delito que merezca
prisión preventiva. Solicitas la detención. O bien presentas a la persona detenida y tu acusación. La formulación de la acusación es un ejercicio, es la base de todo el procedimiento. O sea, de allí va a partir, porque la defensa lo que va a formular es una teoría del caso que responda a la acusación. Entonces, la acusación es esencial. Dices, circunstancias de tiempo, modo, lugar, esta persona fue vista, fue observada y tengo pruebas directas e indirectas de que esto ocurrió así. Testimonios, tengo videograbaciones, tengo documentos, una serie, etcétera. Y cuando se presenta esta acusación, formulas la acusación, la formulas ante un juez de control. Voy a regresar, estoy tratando de regresar a la pantalla. Permítanme un segundo, que les digo, esto se pone lento y me desespero un poco, pero no me gusta no verles. Entonces, por eso hago este juego de pantallas. Bien. Tenemos la audiencia inicial, hasta allí termina, desde la denuncia hasta que se cierra la orden de la carpeta de investigación, se abre la carpeta, se cierra la carpeta y dices, tengo evidencia suficiente como fiscalía para presentar una acusación, solicitas la audiencia inicial, que es una audiencia de control, de detención. Lo que dices con esta audiencia de control de detención es que va a haber un juez que se llama juez de control y esta presencia de un juez de control nace justamente por los grandes problemas de las violaciones a los derechos humanos y violaciones al debido proceso que se registraban y se siguen registrando hasta ahora, lamentablemente, en la detención de las personas presuntas responsables. El documental del caso Casé Vallarta son cosas que yo vi en robo, tortura en robo, en casos de robo de menos 800 pesos, detenciones arbitrarias, detenciones sin órdenes de aprehensión, tortura psicológica para obligarlos, amenazas para obligarlos a confesar a las personas. Y todo esto son violaciones procesales que se registran aún, pero la existencia de un juez de control lo que hace es justamente, o sea, su nombre lo dice, voy a analizar la manera en la que se integró esta carpeta de investigación y no solamente voy a evaluar si existen elementos suficientes para considerar que esta persona puede, este es un grado de presunción de inicial, ¿no? Puede ser sujeta a proceso penal. Hay una, y esto es la etapa moradita que ven acá, hay una formulación de imputación, yo digo exactamente cuál es la conducta, quién la cometió, quién digo que la cometió, o sea, quién se presume responsable, y las evidencias, fórmulas. Luego hay una, en este caso, hay una declaración preparatoria, la persona juzgadora, el juez de control, va y cita y la persona declara. Y es ahí donde muchos procesos se caen de inicio, porque cuando declara hay denuncias de tortura que no fueron investigadas o no tuvo defensa. Algo importante es que el acceso a la defensa técnica adecuada, el derecho a la defensa técnica adecuada, se activa desde el momento en que hay una investigación en tu contra. Tú debes tener acceso, si están haciendo una investigación, puedes solicitar acceso a una carpeta de investigación. Debes saber de qué se te acusa y cómo se están recopilando las evidencias y desde ese momento tú tienes derecho a la defensa. Si no te dieron derecho a la defensa, no te garantizaron el derecho a la defensa y llegas ante el juez de control y dices, nunca tuve un abogado, mal, o sea, ahí ya se cayó el proceso judicial. O debería haberse caído, ¿no? O sea, luego hay de todo, pasa de todo en la realidad, pero hay en esta declaración preparatoria, el juez ve de primera mano si esta persona sabe de qué se le acusa, tuvo defensa, o sea, tuvo derecho a informarse, tuvo derecho a comunicarse, etcétera. También hay al formular la acusación, también lo que puede pasar es que el juez de control determine que hay una, digamos, reclasificación del delito. Tú puedes haber calificado, o sea, como fiscalía, un acto como un delito. No sé, ayúdenme, ¿qué piensan? ¿Algún delito en materia electoral que se les ocurra?
¿Algún delito que vean ustedes, que piensen que es grave? Puede ser el condicionamiento de programas sociales. Ok, gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Dice Roberto, es condicionamiento de programas sociales. Entonces integro la carpeta de investigación, formulo la acusación y le digo al juez de control, esta persona es presuntamente responsable y aquí están las evidencias de que estuvo usando los programas sociales para condicionar el voto. Pero al analizar las evidencias que presentas y las situaciones de hecho que narras, tu teoría del caso, el juez de control dice, ¿sabes qué? No me parece que la conducta sea el uso de programas sociales para condicionar el voto. Es en realidad compra de voto. Esa es la reclasificación del delito. Esta conducta realmente se puede parecer, y esto es un ejercicio analítico complejo, ¿no? Es decir, no, sabes que esta persona sí era de Sedesol, pensemos, ¿no? Sí era de Sedesol, sí estaba a cargo de programas sociales, pero lo que le ofreció no fue una beca para sus hijos, sino le pagó 1,000 pesos para que fuera a votar por tal persona. Le pagó así directamente. Entonces, no es uso de programas sociales para condicionar el voto, sino es compra de votos. Y eso lo puede hacer el juez de control, es la reclasificación del delito. También en esta etapa de control se hace, y por eso es una depuración del proceso, se llama, ¿no? Entonces aquí sí hay una auto de vinculación al proceso, hay o sea, si se reúnen las pruebas suficientes, dicen, ok, ¿sabes qué? Hay que vincular a esta persona, se apertura un proceso y se cierra la carpeta de investigación. En esta etapa inicial. ¿Qué puede pasar? Te acusaron de algo, no te condicionaron, o sea, no presentaste evidencia, te declararon, no te pueden declarar inocente o culpable porque el juicio no está abierto, recuerden. Etapa de control, el juicio todavía no está abierto, el proceso como tal. Es una etapa previa. ¿Y qué puede ocurrir acá? Que digan, a ver, ¿sabes qué? No solamente reclasifiqué la conducta, sino que además no hay evidencia suficiente, entonces ordeno la libertad de esta persona o no considero que debe ser sujeta a proceso. Como esa persona no fue declarada responsable, pero tampoco fue vencida en juicio, ¿qué creen? La Fiscalía o el Ministerio Público puede todavía continuar investigando y puede volver a formular una acusación. ¿Ustedes lo han visto? ¿Os han visto este tipo de casos? Gracias, Mili. Sí puede pasar. Y no es como una violación procesal de decir, ya me condenaron y me volvieron a condenar 2 veces por el mismo ilícito. No, porque realmente todavía no está en la etapa de juicio, todavía no ha sido vencido en juicio, o sea, no existe una condena. No me declararon inocente. Lo que declararon es que no había evidencia para someterme a proceso. Eso quiere decir que si después arman la carpeta de manera más adecuada y presentan suficientes evidencias, sí me pueden someter a proceso. Y ocurre. ¿Sabes qué? Ok, ya la rearmé, tengo evidencia, ¡zas! Y ahora llega y el juez de control dice, ¿sabes qué? Esta vez sí me presentaste evidencia suficiente, hay que aperturar el proceso. Y les digo, no se rompe ningún principio procesal porque de inicio esa persona no fue declarada inocente, sino que simplemente no se aperturó todavía el proceso judicial como tal, la etapa de juicio. ¿Queda clara esta parte y por qué es importante? O sea, ¿por qué no es violatorio? Me parece que luego hay confusiones, sobre todo en los medios de comunicación, de decir, si lo dejaron libre y luego no lo dejaron libre. O sea, era una etapa previa. Tranquilos, no pasa nada. Y después todavía les digo, aquí no llegamos a etapa de juicio. Digo, todos estos controles previos se establecieron por las cosas que pasaban, que pasan todavía. Con todo y estos controles ocurren cosas muy raras y muy feas todavía. Después ya está la formulación de la acusación. Perdonen por un error de tecnicismo. Primero se formula la imputación, ya cuando existe una vinculación a proceso, ya formulas la acusación como tal, es
digamos que materialmente se ve como lo mismo, pero no lo es un término, formular la imputación es presentar las evidencias para decir solicito que se aperture un juicio y ya después, como estás vinculado a proceso, ya formulan de que la acusación como tal es otra etapa procesal y hay toda esta etapa azul todavía hay es ante el juicio, ante el juez de control o la jueza de control, y hay una etapa bien importante, una fase bien importante, que es la de presentación de pruebas para que sean admitidas. Y aquí esto es como una característica muy importante del sistema penal mexicano, porque todo lo que tiene que ver con qué pruebas se admiten, no las ve el juez de juicio oral. El juez de control lo que hace es analizar si estas pruebas fueron obtenidas legalmente. Por ejemplo, si hubo un argumento de tortura, sí declaré mi contra, pero pues fue porque me torturaron, y esta tortura puede ser como de, llegó la policía, me detuvo y me dijo que si no me declaraba culpable iban a asesinar a mis hijos. Eso es tortura psicológica. Entonces, si hay esta sospecha de ilicitud y no se presentan las evidencias de que no son lícitas, se puede excluir. O sea, ahí se va depurando no solamente los hechos, tiene que haber hechos, pruebas. O sea, tiene que haber este vínculo, ¿no? Hecho número 1, tengo tantas pruebas. Hecho número 2, tantas pruebas. Hecho número 3, tantas pruebas, ¿no? Y no solamente ahí el juez controla cuáles de estas pruebas son legales, sino que además que se vinculen con los hechos. O sea, también puede pasar, y les digo, antes presentaban, ya no pasa, pero en el proceso tradicional presentaban cartas de buena conducta o cartas de recomendación como prueba. Me acusan de robo, que robé, asalté un Walmart y me robé el dinero de la caja número 4. ¿De qué te sirve una carta de buena recomendación, no? O sea, ¿qué te sirve? Nada, no te muestra nada. Entonces, ese tipo de pruebas no son admisibles porque pues no están demostrando un hecho. O sea, ¿qué te sirve de una carta de mi tío que diga que soy una buena persona? No te sirve. O sea, son pruebas que sean ociosas o pruebas que sean ilícitas. Y se admiten o se preparan también. ¿Por qué se tiene que llevar todo este procedimiento? Porque una vez que se abre la etapa de juicio oral, esta se llama etapa intermedia, aquí justamente dice de ahí, se van a etapa intermedia. En esta etapa se prepara todo para que el juez de juicio oral, él no va a valorar pruebas, o ella, si es jueza, no va a valorar pruebas, no va a admitirlas, no nada. Nada más las va a observar en su desahogo y las va a valorar en audiencia. Pero todo esto, y no va a saber nada de lo que pasa antes, en la etapa intermedia. No sabe, no debe saberlo. Entonces, el juez de control lo que hace es evaluar todas estas pruebas y también determinar si es necesario prepararlas. ¿Cómo se prepara? Por ejemplo, hay que citar a los testigos. Si es una persona que hay, muchas veces, por ejemplo, sabes que uno de mis testigos ya está muy grave en el hospital. No va a poder rendir su testimonio en audiencia oral porque, pues, seguramente ya tristemente no va a estar con nosotros. Ok, se puede recabar esa prueba de manera previa y presentarla por escrito, como excepción, porque el testigo, pues, para la fecha de la audiencia de juicio no podría acudir. O también que hay que hacer exhortos, obtener documentos. Puedes presentar como defensa, por ejemplo, solicito los documentos que están resguardados en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces hay que solicitarlos y se giran los oficios y se presentan. Todo eso ocurre en la etapa intermedia. Para que cuando llegues a juicio, el juez de juicio oral únicamente, que no es poco, ¿no? Cuando me refiero únicamente, no es que haga menos que el juez de control, sino que no tenga que hacer toda esta evaluación. Se supone, y aquí hay como varias críticas, o sea, varias cosas, se supone que lo que se cuida es que el juez de juicio oral esté analizando las teorías del caso y las pruebas que se le presentan sin haber tenido tiempo de prejuzgar. O sea, el juez de control sí va viendo, ¿no? O sea, va viendo, a ver acá, ¿no? Entonces, puede decir, y esto pasa, ¿no? O sea, es una declaración o una confesión que ya fue tachada de ilícita. Se demostró que hubo tortura, pero ya la vi. O sea, ya pudo generar un prejuicio. Ya la vi, ya la leí, ya leí esa confesión, ya
o sea, ya me pude haber generado cosas en mi mente de armar las pruebas y decir, ok, sí se está demostrando, y entonces no es cognitivamente, porque somos seres humanos, tan fácil decir, exclusión probatoria, ahora ¡zas! Y voy a borrar de mi mente un testimonio que ya vi, o que ya escuché, perdón, que ya escuché. O sea, esto es admitir que somos personas, ¿no? Los jueces son personas, como todas y todos nosotros. Y entonces se cuida que este análisis de valoración probatoria que haga el juez no lo haga con ningún tipo de prejuicio tal, ¿no? Ya únicamente va a observar y a escuchar los testimonios que fueron legalmente admitidos, no aquellos que tuvieron algún problema y por lo tanto esto no genera sesgos cognitivos. ¿Qué piensan de esto? Trasladando la materia electoral, ¿por qué sería importante? ¿O consideran que no es importante? ¿O que se pierde más tiempo? ¿O qué podría, cómo podría prepararse algo en materia, pruebas en materia electoral? ¿No? ¿Nadie? Digo, no tienen que responderme, pero me gustaría incitarles a que reflexionáramos. Igual lo que estoy diciendo no es tan interesante, pero igual solamente a mí me entusiasma. Perdonen si no estoy logrando, si no estoy logrando introducirlos a las reflexiones. A ver, una pregunta de Eliseo. A ver, Eliseo, los jueces de etapa intermedia, o sea, el juez de control o la jueza de control, ¿conocen de fondo los medios de prueba? Sí, conocen todos los medios de prueba, Eliseo. Tienen acceso a la carpeta. Solamente que lo que tienen que hacer no es valorar la responsabilidad penal de una persona. Lo que tienen que hacer es analizar estas pruebas con fines de legitimidad, o sea, de legalidad, que sean legales y además que sean, que estén vinculadas a los hechos. Entonces no vayamos a tener una audiencia de 20 horas con puras pruebas que no tenían nada que ver con los hechos. Y al final el juez de audiencia o el juez de juicio oral realmente no tuvo material para saber si la persona era responsable o no, porque todas las pruebas que se presentaron no tenían nada que ver con los hechos. O sea, eso es lo que también se quiere evitar. Entonces sí las conoce, pero justamente no determina si es responsable o no. Aleida, adelante. Gracias, maestra. En mi caso, se me hace muy interesante lo que está comentando. Nada más que, por ejemplo, a mi caso no se me ocurría qué pruebas en materia electoral podría mencionar, pero yo entiendo que la etapa intermedia consiste se aceptan las pruebas y se depuran las pruebas que no van a ser suficientes para demostrar a lo mejor algún hecho o por ejemplo, si están dando, por ejemplo, o 4 pruebas que van a demostrar un hecho, un mismo hecho, entonces se depuran 2 para que no sea ocioso el procedimiento. Es lo que yo entiendo, maestra. Muchas gracias, Aleida. No, gracias a ti. Y esto es bien esencial porque se ve muchas veces que tú ves una carpeta de investigación con 30 pruebas distintas. 5 testimonios, 10 documentales, 2 videos. Pero la acusación está compuesta por 5 hechos. Y de esas pruebas, las 30 demuestran uno. ¿Se va a poder sostener una acusación así? O sea, tú puedes presentar 30 pruebas del mismo hecho, pero si tu acusación está compuesta por 5, ya perdiste el juicio. O sea, hecho número 1, la persona estaba en el lugar de los hechos, como uno de los delitos que decían, alteración del padrón electoral. Era una autoridad electoral, tenía acceso al padrón. Eso se demuestra, ¿no? ¿Con qué? Pues registro de que es una persona empleada pública, Número 2, tenía vínculos estrictos con
otras personas que querían que les alteraran, o sea, que introdujeran a personas tal. Tengo un testimonio. Nada más. Hecho número 3. Además, se auxilió de recursos tecnológicos para tal. No tengo ninguna pericial en ingeniería de comunicaciones o lo que fuera, ¿no? Y ahí se va haciendo agua la acusación. Desde ahí ves si tienes una acusación sólida, si tienes una... Y desde ahí, y esto tiene que ver con el principio de contradicción, la contraparte tiene acceso a las pruebas que estás presentando en su contra. ¿Por qué? Porque tiene derecho a la defensa, o sea, tiene derecho a saber de qué se le acusa y con qué se le acusa, o sea, con qué evidencias. Y cuando observan qué evidencias tiene, puedes presentar tu réplica, ¿no? O sea, es principio de contradicción. Están diciendo que hay 3 personas que me vieron alterar el registro, o sea, que vieron que yo estaba haciendo esto. Ok, presento otros 3 testimonios y una pericial en tal que refuta eso que estás diciendo. Si no tienes acceso, la contraparte no tiene acceso, o sea, la parte de la defensa no tiene acceso a las evidencias, no va a poder formular una buena defensa. Todavía hay, o sea, digo, no me ha tocado verlo en materia electoral, pero todavía hay policías que, o sea, bueno, ministerios públicos con sus policías que luego no quieren presentar las evidencias. Y pues los tienen que obligar, y esto es parte de una cultura, les digo, donde pues el Ministerio Público tenía esta presunción de que era más que la parte acusada. Y entonces esto hay que erosionarlo porque realmente una buena acusación parte también de que tengas derecho a verlas, ¿no? Y de nuevo, o sea, tú abres tus evidencias, pero también la persona, o sea, la persona acusada, cuando solicita, y voy a presentar 3 testimonios, y voy a presentar tal, la fiscalía se puede ir preparando. Dice, ay, a ver, mira, me van a llevar este testigo, ¿por qué? O sea, ¿por qué va a llevar este testigo? ¿Qué sabe esta persona? Ok, voy a ir preparando el interrogatorio, o el contrainterrogatorio. Es esencial poder ver esta parte para que se cumpla ya en juicio el principio de contradicción. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, ok. Vean. Lo hice más chiquito, perdón. Después de que ya está. Después, por fin, se abre la etapa de juicio oral. O sea, todo esto fue preparación. Hay una apertura con alegatos de apertura, se presentan, y en los alegatos de apertura, estas son técnicas de litigación, como decía alguien en el chat hace rato. Tú presentas de manera oral cuál es la acusación y cuál es la defensa. Ahí, frente al juez de juicio oral o la jueza de juicio oral, es cuando formulas tu teoría del caso. Y después se desahogan las pruebas en una sola audiencia. El juez va a escuchar de primera mano los testimonios, va a ver de primera mano los videos, va a ver de primera mano también no solamente los peritajes, sino el testimonio del perito. Si citas un perito experto en computación, si citas un perito experto en, por ejemplo, pensemos que es un delito por violencia política en razones de género, es una conducta, puedes presentar a un perito experto en materia de violencia política en razones de género, que te diga a ver patrones de cómo ocurren estos delitos en México, o por ejemplo hay una región, Guerrero. En Guerrero hay patrones de tal, hay una historia que las personas, las mujeres que son candidatas han sufrido este tipo de agresiones, presentas también un perito experto o una perita experta. Todo esto es desahogo de pruebas. Una vez que se cierra esto, el juez ha escuchado, y esto es donde el juez controla, ¿no? Si hay también, lo ideal es que, como hay vigente el principio de contradicción, el juez tiene que hacer, o sea, no, el juez está recibiendo las pruebas y va a tomar su decisión conforme en eso, pero no debe decantarse por ninguna u otra. Entonces, de manera excepcional hace preguntas, o de manera excepcional formula cosas, sobre todo si es una persona en condiciones de vulnerabilidad. Dice, a ver, pero usted tuvo, por ejemplo, acceso a un traductor porque veo que habla español, pero lo entiende bien, o sea, va haciendo ciertas preguntas, pero únicamente para verificar cosas específicas.
su intervención debe ser lo menos posible, ¿no? Si tú ves un juicio donde el juez está teniendo o la jueza está teniendo que intervenir con muchas preguntas y casi está haciendo él el interrogatorio, es porque las partes no le están dando los elementos suficientes para saber. O sea, muchas veces por la necesidad que tienen las personas juzgadoras de tener algo con que van a decidir, pues sí, se avientan a hacer más preguntas porque dicen, si no, ¿con qué resuelvo, no? Eso lo que te indica es que no hubo una buena preparación de juicio de parte de ambas partes, tanto de la acusación como de la defensa. Hay un cierre de alegatos, o sea, hay alegatos de clausura, donde la idea es aquí como enfatizar, porque vas a enfatizar, vas a convencer al juzgador de que tu teoría del caso es la que es vigente, la que se logró demostrar, y vas a enfatizar los errores de tu contraparte y tus aciertos. Y luego hay una etapa de sentencia que con eso termina la fase de juicio oral, donde ya en ese entonces ya te declaran responsable o no responsable de un delito. Esa sentencia debe ser leída en juicio oral, o sea, debe ser leída, explicada. Además, no solamente es como de, ok, tomo mi sentencia, la hago muy bonita y me pongo a leerla, ¿no? Así de, siendo las 11 horas del día tal, siendo la Ciudad de México, no. Tiene que ser entendida. La idea de que la sentencia sea pública es que la persona juzgadora debe garantizar que quien está siendo condenada entiende por qué se le está condenando y cuántos años tiene de exención o multa o etcétera. O sea, debe quedarle claro. Dice Salomón, un delito electoral que también origina la impugnación de una elección. En el caso de la materia electoral, los testimonios se presentan por escrito ante notario. Esto cambia en materia penal si se trata del mismo hecho. Aquí, Salomón, hay que distinguir. Una es el mismo hecho, ¿no? La misma conducta. Y tenemos dos vías, ¿no? Hay un tema de vincular a las personas responsables por la comisión de un delito, pero también hay la impugnación de una elección, es lo que entiendo, ¿no? Son dos procedimientos. Uno es un procedimiento penal electoral y el otro es esencialmente ante las autoridades electorales como tal. No ante un juez, no ante tal, ante el Tribunal Electoral, en su caso, INE y luego Tribunal Electoral, ¿no? En su caso. Entonces, son dos procedimientos distintos. Si tienes en materia electoral, por ejemplo, cuando todo el procedimiento de impugnación de la elección, allí se presentan los testimonios por escrito ante notario, ¿ok? Está perfecto. Pero si tú, por la misma conducta, estás formulando que también existió un delito, esos testimonios tienen que ser presentados en audiencia pública. Son procedimientos distintos, son jurisdicciones distintas y, aunque sea el mismo hecho, puede desencadenar varias consecuencias legales. Es más, también puedes haber iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa si las personas involucradas eran funcionarios públicos. Y cada uno va a seguir sus reglas. No sé si con esto me di a entender, Salomón, o respondí tu duda o entendí bien tu pregunta. ¿Sí? Ok. Gracias. Sí. Aquí no, siguen el procesamiento de los delitos electorales, siguen las reglas del proceso penal. No hay que mezclar ambas porque allí sí vamos a tener problemas. Después de esto, les digo, la sentencia se debe presentar en la misma audiencia, o sea, se cierra la etapa de la audiencia, el desahogo de pruebas, se cierran los alegatos y, de ser el caso, el juez manda receso y ese mismo día puede leer la sentencia. O bien, puede tomarse unos días para formular su decisión y entonces va y cita a una audiencia de lectura de sentencia posterior, que no debe ser así como en el sistema anterior, que tardaban hasta 3 meses, 6 meses desde que se cerraba la etapa de instrucción hasta la lectura de juicio, ¿no? Hasta la lectura de sentencia. En este caso son días entre que se cierran los alegatos y se dicta la sentencia, ¿no? Entonces, y muchas veces ocurre que la sentencia se dicta el mismo día. Después, receso,
Se llama de nuevo a las partes, entras y ahí mismo te dicen que resolvió la persona juzgadora. Y es esencial que verifique que se está comprendiendo su decisión. Y no debe ser, les digo, un tema técnico así de, claro, vas a tener la versión escrita de la sentencia. Sí la vas a tener porque en dado caso puedes presentar una apelación, o sea, tienes derecho a los recursos. Entonces, ¿con qué la vas a tener? Bueno, vas a tener una versión escrita donde ya estén todos los argumentos, pues muy desarrollados. Pero en la audiencia, la idea es que el juez o la jueza no diga así, con fundamento en el artículo se demostró porque la impunidad y bajo la teoría de no sé qué. Debe ser lo más sencillo posible. Que todas las personas que están en la sala de audiencias comprendan qué es lo que realmente hizo que la persona juzgadora se convenciera de la inocencia o de la responsabilidad de la persona acusada. Eso es lo que se debe exigir al juzgador. Después, la parte más, digamos, densa, teórica, de técnica penal, etcétera, lo vamos a poder leer en la sentencia. Pero no van o no deberían ir los jueces a leer 200 páginas de la teoría de valoración probatoria etcétera, de fulano y sutano. O sea, no debería ser. No debería ser. Lo ideal es que todas y todos comprendamos. Cualquier persona, siendo no abogado, que entre en una sala de audiencia penal, entienda por qué el juez o la jueza tomó esa decisión. Y esto es en lo que todavía estamos trabajando y me parece de las cosas más importantes también del sistema penal acusatorio. Esta imagen de la persona juzgadora frente, que tiene que, no digo rendir cuentas, pero tiene que entenderse lo que dice. Todo un reto para nosotras que somos abogados. Imagínense. Nos entrenan tanto para hablar rebuscado y cuando eres juez, lo que te dicen es, no le hables así a las personas, no tienen que entenderte. Realmente yo trabajo con jueces como entrenando audiencias y si es como, porque lo tenemos tan interiorizado que luego es como de, ajá, entonces luego llegábamos a personas y les decimos, ¿le entendió? No entendí nada, ¿no? Y es frustrante muchas veces como ver cómo tenemos este lenguaje y nunca nos entrenaron para hablar y para darnos a entender. Más en materia de adolescentes. Sí, Evelyn, es importante, imagínense, los jueces del sistema penal de justicia para adolescentes no hay en todos los estados, muchas veces es jueces penales que llevan este caso. En la Ciudad de México hay un sistema, también los hay en otros estados, no solamente en la Ciudad de México. Hay un sistema de justicia para adolescentes. Estos jueces se tienen que entrenar como en técnicas para saber cómo hablarle a un adolescente, porque no es lo mismo hablarle a un chico de 14 años que hablarle a una persona de 40 años. Entonces lo importante aquí es que quede claro qué es lo que le convenció. Y después hay una etapa que estaba marcada en este mapita como la etapa de ejecución en naranjita. Y la etapa de ejecución es algo que no se ha evaluado con profundidad en los precedentes constitucionales. Todavía hay una ley nacional de ejecución penal. Si, por ejemplo, tú eres una persona, te condenaron y el tipo de delito ameritaba pena de prisión y te condenan, tú no, como lo decíamos ayer, no desaparecen tus derechos para nada. No desaparecen tus derechos. Mantienes cierto tipo de derechos, se limita tu libertad personal, pero ya hay una persona, otro juez, tercer juez, decíamos juez de control, juez de juicio oral, y entra el tercer juez o jueza, que es el juez de ejecución. ¿Y qué hace el juez de ejecución? Al juez de ejecución no le importa si la persona fue responsable o no, ya fue responsable, o sea, ya fue declarada responsable. Lo que hace es velar porque la ejecución de la sanción sea conforme a la norma. Lo marca la Ley Nacional de Ejecución, la Constitución Mexicana, los tratados internacionales, el soft law, o sea, hay normas, las reglas Mandela, etcétera. Entonces, lo que ve son condiciones de reclusión. Si una persona fue condenada por un delito electoral y está en la cárcel y en la cárcel está recibiendo amenazas, ya informó a las autoridades de la prisión y no dicen nada, presenta una solicitud ante el juez de control para que se garantice su seguridad dentro de la prisión. Todo esto lo hace el juez de control. O bien también tienes beneficios de preliberación, beneficios de libertad anticipada, libertad condicionada, y todo eso lo lleva el juez de control. Presentas la solicitud ante el juez de control. El juez de ejecución, llevas al juez de ejecución, solicitas, evalúa
Y ya no evalúa si eres responsable o no, eso ya se decidió. Evalúa si tú cumpliste con los requisitos que marca la ley para salir antes de la cárcel. Punto. Es lo único que importa. También ve todo lo que todo lo relacionado con la ejecución de la sanción, y también esto tiene que ver, por ejemplo, ¿sabes qué? Era un caso de violencia política en razones de género. Lesiones. Y también esta persona, pensemos que es una mujer, porque los casos de violencia política están orientados hacia ahí. Es una mujer y sufrió lesiones, la atacaron siendo candidata. Debe llevar, lo que resolvió el juez penal de juicio oral, es que esta persona debe llevar terapias para recuperarse de la afectación psicoemocional y además, pues, atención médica porque las consecuencias de las agresiones que sufrió. Pues todo eso se tiene que pagar, ¿no? Y lo tiene que pagar la persona condenada. ¿Cómo lo va a pagar? ¿En qué condiciones lo va a pagar? Todo eso lo ve el juez de ejecución, ya no el juez de juicio oral. Él ya tomó la decisión. Él o ella ya tomó la decisión, ya ordenó. Entonces, luego, ¿cómo se va a ejecutar esa, por ejemplo, reparación del daño? Ya se gestiona ante el juez de ejecución. Entonces ya dices, a ver, voy a pagar en tantas fechas, estoy en cárcel, pero se va a hacer cargo mi hermano porque él tiene mis cuentas, le autoricé, ok. Entonces, ¿cómo se va a pagar tal cosa? También tiene que ver que no sea revictimizante para la persona que sufrió estas afectaciones y que ya se demostró que las sufrió a causa de la persona que está privada de la libertad. Pensemos. O no amerita cárcel, es una multa. O otro tipo de medida de reparación que también se pueden ordenar. En casos de violencia política por razones de género, pedir perdón, por ejemplo. Hice alusión a la vida sexual de una persona que era candidata, que era mi contraria. Y usé estereotipos de género para mi ventaja. Yo sé que vivimos en una sociedad conservadora y tengo en mi poder videos con contenido sexual, los presenté, la afecté y además uso eso en mi beneficio. Una cosa que pueden resolver es que además de las sanciones, multas que existan, es públicamente pedir perdón. Que muchas veces es más potente, que te paguen miles de pesos, obviamente ayuda, pero muchas veces cuando sufres este tipo de delitos, es importante te pidan perdón públicamente, que admita, yo cometí un error. Usaste mi beneficio, no debía hacerlo. La vida sexual de una persona no tiene que ser razón o causa para que yo use esto, y lo digo. Todo eso, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Que no sea revictimizante, porque luego hacen estos pedidos de perdón y te dicen así como de, sí, pues yo tal, pero de acuerdo a mis costumbres, pues yo creía que no era mal, y casi se está volviendo a defender, ¿no? Entonces eso no es pedir perdón. Todo eso lo ve el juez o la jueza de ejecución. El pago de la reparación del daño, dice Aleida, cosas de preliberación cuando la persona fue condenada, todo eso lo ve el juez de ejecución. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. Bien. Como ejemplo de esto que acabamos de decir y como resumen, pensemos en como elementos básicos del procesamiento de delitos electorales. Este es un caso, llegó amparo, un amparo directo 307/2020. Llegó un colegiado, o sea, pasó toda la etapa de primera instancia, procedimiento penal, condenada la persona, después apelación, después amparo directo. Y hay una fracción 13, o sea, tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? Les digo esto como resumen. Tipo penal. Alteración del registro de electores. Ley General en materia de delitos electorales, artículo 13, fracción primera. Este es el tipo. Ahí está descrita la conducta. Hechos. El 7 de marzo de 2014 se realizó el trámite de reposición de una credencial donde la responsable, o sea, la persona ya responsable, porque esto es amparo, alteró su fecha de nacimiento y por tanto la fiabilidad del padrón electoral.
Bien jurídico tutelado, o sea, ¿cuál es lo que se afecta con esto, con haber alterado tu fecha de nacimiento para obtener una credencial de elector? La adecuada función electoral, en específico, la certeza, legalidad y objetividad del Registro Federal de Electores. Eso es lo que afectaste. ¿Se afectó todo el sistema democrático? Sí, pero hay algo específico que alteraste y es el Registro Federal de Electores y esto está alterando la función electoral. Y esto es de acá, cuando tienes esto claro, tipo penal, conducta imputada, hechos y el bien jurídico tutelado, tienes casi la teoría del caso. O sea, a partir de ahí vas a desarrollar tu teoría del caso. Si no tienes claro esto, tu teoría del caso va a ser agua. Por aquí se inicia. Y en la teoría del caso, pues ya ves las evidencias y demás, ¿no? Entonces puedes estar dedicando un montón de trabajo para ver, para demostrar hechos que no se ajustan al tipo penal o hechos que no se ajustan al bien jurídico tutelado. Estás diciendo que es otro, pero en realidad es este. Y es ahí donde pues se nos caen las carpetas de investigación o se nos caen los procedimientos. Y aquí, ok, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Estoy buscando la presentación que tengo para los delitos en materia de género. Gracias. Gracias, Aleida. Vean, tenemos media hora, bueno, un poquito menos de media hora, y lo que quiero conversar al final para cerrar esta clase es que pensemos sobre todo en los delitos, violencia, perdón, me distraje porque entraba en la casa, violencia política por razones de género. Aquí no solamente esto se complica y es bien importante, una, porque responde a una necesidad específica. La creación de un tipo penal debe siempre responder a una necesidad de algo que está ocurriendo. Y pensemos, por ejemplo, que todos los casos que tienen que ver con violencia política contra la mujer parten de una razón esencial. Las mujeres no somos admitidas en el espacio público, somos intrusas en el espacio público. Arrastramos una historia de exclusión y discriminación y la existencia de estos delitos lo que refleja es que el Estado mexicano está admitiendo que nuestra presencia en los procesos electorales es materialmente rechazada. No tenemos cabida. Y uso el término intrusas porque esto se ve en otros espacios. En todos los espacios las mujeres tenemos casi que, o sea, tenemos garantizado formalmente la igualdad, pero materialmente es otra cosa. En todos los espacios públicos, la universidad, las escuelas, el trabajo, todo, en todos estos casos tenemos que pelear siempre nuestro reconocimiento y hay todavía muchas personas que consideran que por ser mujeres tenemos una capacidad cognitiva disminuida, menos capacidades, habilidades para trabajarlo, ¿no? Entonces, siempre hay un término, esto lo hizo entonces, el hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Género, tiene un texto bien interesante que se llama Intrusas en la Universidad, que es un análisis de lo complejo que es ganarte un espacio en la universidad siendo mujer y los obstáculos materiales. Entonces, de ahí traigo este término de intrusas. Las mujeres en la arena electoral aún somos intrusas para gran parte de la población. La existencia de estos delitos, de este catálogo de delitos, es la aceptación de esto. Hay muchísimos avances, por supuesto. Hay muchísimas cosas, sí, positivas, pero todavía falta mucho camino por recorrer. ¿Y dónde se demuestra este rechazo, este tratamiento de intrusas? En la violencia política contra las mujeres. Voy a tomar una pausa para leer. ¿Qué pasa si hay un concurso de delitos entre un delito electoral y otro? Por decir, compra de votos y homicidio. ¿Quién integra la carpeta? Esta es una excelente pregunta. Hay una gran, digamos, hay tantas especializaciones
en el trámite de delitos, que esto es un problema siempre. También hay, por ejemplo, en materia de género, que hay trata de personas, hay una fiscalía especializada para el trata de personas, pero además hay homicidio. Entonces, ¿quién integra? O sea, la fiscalía especializada o el fiscal general, no sé. O sea, esto pasa en todo el tiempo porque tenemos muchas instituciones, muchas fiscalías y demás. ¿Quién integra la carpeta? De inicio la va a integrar quien tenga noticia del delito. Es como el primer criterio. Porque si abres 2 carpetas por el mismo, entonces estás duplicando y estás como afectando el procesamiento de los hechos. Entonces tú eres una fiscalía electoral. Tienes noticia, entonces abres la carpeta por el delito electoral y si tienes condiciones de homicidio, también integras homicidio. A veces pasa que hay duplicidad, o sea, a veces pasa que hay fiscalías que luego dan vista a otra fiscalía y dicen, ¿sabes qué? La fiscalía especializada en homicidios, tú lleva el homicidio. Y ha habido casos donde por la misma conducta se llevan 2 juicios. A mí me parece, les digo, y esta es como mi percepción, que no deberías aperturar 2 juicios, porque todos los hechos están relacionados. Y lo que estás haciendo es que la persona presunta responsable y las víctimas, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, si la víctima del compra de votos y la víctima del homicidio es la misma, ¿la vas a hacer declarar 2 veces a sus familias ante 2 jueces? Por hechos, por el mismo, se subsume el delito, dice Aleida. Sí. Pero se abre la carpeta de investigación quien tenga la primera noticia. Puede ser la Fiscalía Regional o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero yo sí he visto duplicidad, o sea, sí he visto que se abren 2 juicios. Y esto me parece inadecuado. Porque puede ser revictimizante, porque es poco efectivo, pero esto les digo, es mi opinión personal. No es efectivo, porque además tienes que duplicar, etcétera. Pero puede pasar, lo que ocurre es que alguna fiscalía asume la responsabilidad. No sé si con esto, Arturo, respondo. Sí, perfecto. Y gracias también a Leida que ayudó y a Evelyn, que compartieron también sus presenciales. Y me devuelvo como a los delitos por violencia de género. Cuando se procesan estos delitos, no solamente hay que cumplir con las reglas generales de proceso, con los principios electorales, sino además con la perspectiva de género. Y aplicar la perspectiva de género implica asumir de inicio, o sea, más allá de las reglas y metodologías y demás, de inicio implica asumir que las mujeres somos intrusas en la arena electoral. No se puede procesar o integrar una carpeta de investigación con debida diligencia si uno no asume que la desigualdad existe. Y que lo sufren personas por su identidad de género o por su género, ¿no? Pensemos no solamente mujeres, ¿no? Sino personas de la comunidad LGBT, personas donde están incluidas las personas transexuales, etcétera. Y aquí lo difícil es que además debes integrar conceptos que no necesariamente son, digo, estrictamente legales técnicos. Debes integrar cuestiones como percepciones de género, estereotipos, roles, o sea, tener toda esta categoría muy clara, qué es un rol de género, qué es un estereotipo de género, qué es un prejuicio de género, e integrarlo a las reglas jurídico-penales. Y es allí donde se hace más complejo, pero súper necesario. Porque si no lo ves con estos ojos, con los lentes de género, entonces las carpetas de investigación las vas a estar integrando para que sean un fracaso. Y es lo que pasa en muchos casos. También, ¿qué es lo que activa? Y esto es difícil de probar. Es complicado probar este tipo. La razón de género. Tiene que haber un vínculo, no únicamente en el hecho y en el dicho, por ejemplo. Hubo este tipo de alusión a la vida sexual de una candidata que la afectó, ¿no? No solamente tienes que demostrar que esto pasó y que hubo una afectación directa sobre esta persona candidata. Además, tienes que demostrar que se está allegando
de una razón de género. O sea, la persona que lo hizo sabía, o además, y este de saberes puede ser como muy inconsciente. De hecho, los estereotipos y los prejuicios se generan de manera inconsciente en muchos casos. Y dices, ¿sabes qué? Yo sé que esto se ve mal socialmente y lo voy a usar a mi favor. Y se ve socialmente porque está interrumpiendo, está disruptiendo un rol que debía tener. Las mujeres, por ejemplo, se portan bien. Las mujeres son sanas y castas. Si rompo ese prejuicio, mi rol de ser sana y casta, entonces soy una mala mujer. Entonces soy una mala candidata porque no soy una buena mujer porque tengo videos de contenido sexual. Me estoy yendo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo a hablar de esto. Si gustan, les puedo compartir materiales. Yo de lo que he dado más con autoridades electorales es este tipo de, o sea, cómo se aplican los conceptos de sexo, género y cómo se identifica la violencia de género para procesar este tipo de delitos. Entonces les puedo compartir muchos materiales para no tenerlos acá tanto tiempo, pero sí como reflexionar que es otra capa analítica, que es complejo, pero que también es necesario y que hay que tomárselo en serio. No sé si sobre esto tienen alguna pregunta específica. Yo puedo permanecer 2 horas hablando de este tema, pero si tienen alguna pregunta específica o algún comentario para que cerremos la clase, o sea, pensemos, por ejemplo, de lo que hemos hablado, cuáles son las complejidades en materia de delitos por violencia política en razones de género. De todo lo que hemos platicado, ¿cuáles ustedes consideran que hay que agregar cuando estamos trabajando con este tipo de conductas? Dice Miguel Israel Santoyo, si existe un protocolo para investigar violencia política contra las mujeres en razón de género, sí hay varios manuales. Miguel Israel, les dejo mi correo. Hay fiscalías especializadas que han elaborado sus protocolos y ¿saben? Hay defensorías que han elaborado sus protocolos para integrar este tipo cuando les toca, por ejemplo, defender a una persona que ha sido víctima, también tienen protocolos y son modelos de actuación donde sí te ayuda, no existe una forma correcta de procesar este tipo de casos, pero sí hay guías, modelos y si me mandas un correo, Miguel, te los comparto. Te comparto los que tengo. Uh-huh. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Dice Evelyn, para poder integrar en las fiscalías la violencia política, ¿se tiene que realizar evaluaciones de riesgo o se tiene que enviar un área específica? Voy a pensar, vamos a hacer un ejercicio aquí, Evelyn, y depende. Las evaluaciones de riesgo son, sobre todo, cuando lo que estás pidiendo es una medida de protección. Y estas medidas, hay diferentes tipos de medidas, ¿no? Hay órdenes de protección y medidas de protección. Y esto no tiene que ver todavía que están como, digamos, puede o no puede haber un proceso penal en curso, ¿no? Pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene un apartado que se llama medidas de protección. Y en ese caso, no tiene que haber un proceso penal, o sea, no tiene que existir. Puedes tú decir, ¿sabes qué? Estoy bajo riesgo, estoy amenazada, estas personas me están amenazando, tengo miedo, solicito una medida de protección y es ahí donde hay las evaluaciones de riesgo. Cuando ya estás en un proceso, también le puedes pedir a la autoridad judicial que dices, yo estoy en este proceso y como víctima o incluso como probable responsable, estoy en una situación de riesgo y también te ordeno un tipo de medidas. Puede ser, por ejemplo, una orden de que no se te acerquen, de que tengas vigilancia en tu casa, o sea, hay diferentes tipos y es ahí donde lo haces. ¿Quién lo hace? Depende de si hay proceso abierto o no hay proceso abierto, pero son sobre todo medidas que están sujetas a control judicial.
Hay juzgadores especializados en medidas de protección, vas, las solicitas y de nuevo, lo que define es si hay un proceso o no hay un proceso. Eso va, si hay un proceso abierto, entonces no vas, o sea, ante los juzgados y dices quiero una orden de protección, sino vas con el juez que lleva ya el procedimiento abierto. Si no hay procedimiento abierto, entonces llegas y presentas la solicitud ante los juzgados penales. Y en ese caso, lo que se hace es justamente una evaluación de riesgo para saber si amerita conceder estas medidas y además qué tipo de medidas. O sea, lo más importante de la evaluación de riesgo es para saber qué tipo de medidas ameritas. Irán, ¿qué opino del caso de la diputada, supongo que es la diputada transexual que compartió contenido sexual en sus redes? Mi opinión, Irán, bueno, mi opinión como feminista es que no me importa. Qué bueno, o sea, si ella lo quería compartir, pues que lo compartiera. O sea, no me causa realmente problema. Sobre todo, son sus redes sociales, compartió cierto contenido, o sea, no me parece a mí que esto esté vinculado con su capacidad para ser legisladora. Y me parece que decir lo contrario es donde se están cruzando estereotipos y prejuicios de género. Tampoco conozco profundidad del caso, digo, es lo que he visto, es lo que sale en las noticias y demás. A mí me parece que a menos que demuestres que esto implica materialmente, sin prejuicios, sin estereotipos, materialmente un problema para que esta persona cumpla con su deber como legisladora, no debería importarnos. En cuanto a violencia política, dice Irán, sí, me parece que existe, aquí depende, que sí estas se están considerando elementos que pueden configurar un caso de violencia política. Aleida, adelante, y Evelyn. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Cuando por lo regular las candidatas que van y se presentan, por ejemplo, este es un ejemplo aquí en el estado de Chiapas, van y se presentan ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y presentan un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, después de ir allá, van y llegan a la fiscalía y inician su denuncia por violencia política en razón de género. Nos ha sucedido de que, por ejemplo, cuando ya está todo el proceso sancionador en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se va al TEC, se inicia un juicio político para la protección de los derechos políticos electorales y emite una sentencia el TEC, y en la sentencia el TEC dice, se dejan subsistentes las medidas de protección para la víctima por el delito de violencia política en razón de género. Bueno, entonces, le vista a la Fiscalía General del Estado a fin de que emita las medidas de protección. Llega a nuestro conocimiento, porque pues nos dan parte de eso, y nos dejan eso, ¿no? Dejan subsistentes. O sea, nosotros manejamos nuestro código penal para las medidas de protección. Ahora, en el código penal tiene una vigencia, una temporalidad, esas medidas de protección. Entonces, está como que en esa duda, o bueno, tenemos esa duda, yo tengo esa duda, de que al decir el juzgado o el TEC, ¿sabes qué? Se dejan subsistentes, no me da una temporalidad, es como decir, déjalo para siempre. Y nosotros, pues, ¿cómo? No podemos estar como que termina la temporalidad, por favor, otra vez, se giren medidas de protección y se giren medidas de protección. O sea, siento yo que debería de haber como que en el TEC decir una temporalidad por 2 meses, yo no sé, por 3 meses, antes para pedir, porque son 60 días prorrogables, 30 más. Entonces, dan un total de 90. Entonces, ahí siento que queda como que al aire, o no sabemos cómo tomar, o yo no sé cómo tomar esa situación. No sé si me podría ayudar en esta parte.
Con gusto, Evelyn. Además, muchos saludos a Chiapas, extraño mucho todo el tiempo en Gracias. casa. Mira, cuando se declara subsistente es porque ustedes no son un órgano jurisdiccional. Entonces, ustedes ordenan esas medidas por cuestión de tiempo, ¿no? Porque son los primeros que reciben y tienen estas facultades. Pero esas medidas están sujetas a control jurisdiccional. Cuando hace el control, lo que dice al declararlo subsistente es que la decisión que ustedes tomaron está correcta. Entonces no te dan como un tiempo, porque lo que están diciendo es, permanecen, o sea, las pueden, después del control judicial pueden revocarlas y pueden decir, ¿sabes qué? No se demostró, o sea, por el momento, por la urgencia, sí se hizo, pero ya una posterior evaluación yo digo que no. Entonces ahí se eliminan las medidas. Pero cuando dice se sostienen, es que mantienen la decisión que ustedes tomaron. Si ustedes dijeron por 60 días prorrogarles a 90, son 60 días prorrogables a 90, no son para siempre. Lo que hizo el juez fue validar la decisión que ustedes tomaron. Por eso no te dan un tiempo o demás, porque justamente el tiempo ya está establecido en la ley. Son 60 días prorrogables a 30, sujetos a evaluación, ¿no? Y además, también la violencia, aquí lo que hay que tener ojo es que la violencia tiene muchas ramificaciones, ¿no? Entonces, después, si otorgaste medidas de protección para esa conducta, pero te presentan evidencias de que la conducta se sigue reiterando. Entonces puedes ampliar más allá de 90 días porque no fue la primera conducta. O sea, por la primera conducta otorgaste 60 días. Pero después, durante los 60 días hubo otra conducta. Por esa nueva conducta puedes prorrogar o puedes aumentar, ¿no? Y así es donde se va extendiendo y no todos los casos requieren 90 días. O sea, hay casos que pueden pedir medidas de protección por 6 meses. O sea, depende, ¿no? Pero es porque las conductas se van reconfigurando. Entonces, ya es ahí donde se van ampliando los plazos. Pero, de nuevo, lo que yo te sugeriría es como evaluarlo y leer, o sea, evaluar bien y pensar que lo que hace el juez es decir, tomaste la decisión correcta y sostengo las medidas que tú ordenaste. No las revoco o no las modifico, porque también puede decir, ¿sabes qué? Te pasaste, ¿no? O sea, no eran 60 días, sino, o además no se requería vigilancia. Lo que sostengo es que pues se requería ordenar nada más que no se acercara el presunto agresor y ya, puede hacerlo. O decir, ¿sabes qué? Lo que observo es que además de que le pediste que se abstuviera de acercarse o de decir estos comentarios, además yo observo como juzgador que existe un riesgo sobre la vida de esta persona y además tiene que ser sujeta a monitoreo y tener policía fuera de su casa y eso, ¿no? Puede ampliarlas. Pero cuando lo que hace es decir que se sostengan es confirmo lo que decidieron ustedes. No sé si con esto te ayudo, Evelyn. Sí, muchísimas gracias. Sí, porque en algunos casos el tribunal sí, o sea, determina, ya no se dejen que ya no se continúen con las medidas de protección, ya lo estima que no, pues, que no son necesarias. Gracias. Sí. No, gracias a ti, fue súper interesante esa. Aleida, ¿tú tenías alguna pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? No, gracias. Ok. Presioné por Bueno, equivocación. no te preocupes. Vean, voy a enviarles ya me enviaron algunos correos electrónicos solicitando el material, se los voy a enviar y les voy a pedir que lo compartan también con sus compañeros. Además, se lo voy a enviar al doctor Moyers para que se los hagan llegar a sus correos electrónicos y ya puedan tenerlo todas. Les voy a hacer una carpetita con todo lo que tenga, porque les digo, estos cursos de violencia política sí los he dado para los institutos de la mujer o comisiones de derechos humanos. El viernes voy a dar uno con la Comisión de Derechos Humanos de Puebla sobre violencia política. Entonces, el material que estoy preparando para ellos se los voy a compartir a ustedes. Entonces, denme como unos días, se los mando el viernes en la noche, porque todavía estoy integrando, entonces les mando todo lo que les mande para ese curso, se los comparto a ustedes, con todo gusto, y se los comparto por correo electrónico, y ha sido un placer para mí compartir estas horas, espero haberles
aportado algo, no haberles confundido y sobre todo haber abonado a lo que ustedes ya conocen en materia electoral y que pueda ayudar a mejorar su comprensión o la manera en la que se aproximan a los delitos electorales. Me dio muchísimo gusto, le agradezco mucho a la Escuela Electoral por haberme invitado, al doctor Moyer sobre todo, y muchísimas gracias. Estoy a la orden a través de mi correo electrónico. Nos vemos y descansen. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Muy claro y muy amena su clase. Gracias, felicidades. Muchas Gracias. Buenas noches. Excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde está Pupu? Espérame, es que no me sale.